lo primero, antes de nada, es agradecer al Ayuntamiento por ceder este espacio y por colaborar con Marbella Activa. Pues, como no, a los asistentes, por el hecho de haber venido, esperando que disfrutéis con la conferencia de hoy. Conociendo a Franklin y lo bien que hace las cosas, estoy seguro de que la satisfacción será alta y la expectativa se quedará más que saldada. Para los que no conozcan a Marbella Activa, soy Javier Lima, presidente de Marbella Activa, la cual represento, asociación cívica, que nació con el objetivo último de fomentar una ciudadanía activa, responsable y crítica, que pueda ejercer el derecho a hacerlo con total libertad en los diferentes aspectos de la vida pública, económica, social, medioambiental, cultural, educativa, informativa, etcétera, de Marbella. La asociación, aunque llevamos 2 años, ya tiene una amplia experiencia como organizadora de actividades y eventos, siempre gratuitos, para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad, fomentar y generar el debate y el conocimiento sobre temas de actualidad y futuro, promover la cultura y la literatura, recuperar la identidad cultural, el uso de la planificación estratégica y participación ciudadana para la toma de decisiones en proyectos urbanos y todas aquellas actividades que fomenten y promuevan una ciudadanía activa y favorezca la sostenibilidad del municipio en su triple significado: económica, social y medioambiental. Hoy tenemos esta interesante charla de Francisco, que profundiza en el conocimiento de cómo se ha ido construyendo nuestra ciudad desde la visión que nos da la estética de la ciudad y su estilo arquitectónico, con la que se ha ido fraguando y que connota toda la historia que acarrea consigo hasta llegar a lo que es hoy Marbella. Para eso está hoy aquí Francis, para hablarnos con más profundidad y de forma más amena de esa Marbella en busca de un estilo. Para los que no conozcáis a Francis Prieto, que creo que vamos, poco serán, hay muchos aquí amigos y conocidos, yo lo definiría como una persona muy creativa que ha sabido canalizar ese talento creativo en sus diferentes quehaceres profesionales. Es licenciado en arte dramático con la especialización en escenografía, ha estudiado en Málaga, Sevilla, Madrid y en La Habana. Ha sido productor de radio, teatro, cine y televisión, escenógrafo de teatro, empresario, gerente y diseñador de una empresa de decoración, y estoy seguro que mucho más. Y le paso la palabra a Francis, que tiene que hablar aquí. Muchas gracias. Yo no me acuerdo de tantas cosas. Yo no me acuerdo. Muchas gracias, Marbella Activa, que me ha ofrecido la oportunidad de hablar de un tema que me fascina, que es la estética, y además la estética de mi ciudad. Ellos me lo dijeron en enero de este año y me puse mano a la obra. De todas formas, el germen de este trabajo a mí me apareció antes, a raíz de que yo leí un artículo en el Diario Sur escrito por Héctor Barbota, que se llamaba Marbella reivindica su arquitectura. Yo lo leí desde mi casa en Sevilla. Y me llamó mucho la atención porque ese artículo que se publicó en el Diario Sur se escribió porque se había anunciado el proyecto de la construcción de una serie de rascacielos en el término municipal. Cuando yo leí el artículo dije, más pegotes de Marbella, una nueva estética, más barbarie arquitectónica. Y entonces en ese mismo momento pensé, yo creo que ya hay que ir sentando las bases de una ciudad. Paremos ya el que se siga construyendo, el que se siga destrozando el paisaje, el poco o el mucho que nos queda. Ese fue el germen de este trabajo que he venido desarrollando en los últimos meses y que Marbella Activa, al decirme que hablara de la estética de Marbella, pues ya me puse a escribirlo. Yo os voy a lanzar una pregunta al aire, voy a lanzar una pregunta a mí y después yo ya, mientras que vaya charlando, vosotros la vais mascando. Cuando se habla de San Sebastián, una de las ciudades turísticas más conocidas de España, sobre todo en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pensamos en una estética, es decir, la playa de la Concha, en esos edificios de una volumetría igualada, un aire afrancesado, historicista. Cuando pensamos en Ibiza, pensamos en ese montículo de casas blancas con esa iglesia arriba de la corona. Cuando hablamos de Marbella,
¿Cuál es la imagen que se nos viene a nosotros a la cabeza? Marbella tiene un extensísimo término municipal, donde existen campos de golf, hoteles, urbanizaciones, chalets de todo tipo, casco histórico bello y con un valor patrimonial. ¿Cuál es la imagen que se nos viene a nosotros cuando se habla de Marbella? En eso más o menos he basado el trabajo. Yo dejo la pregunta y vosotros la vais marcando y yo mientras pues, ando buscando el estilo con el que se identifica esta ciudad. El estilo, la imagen, desde el punto de vista estético. No he basado este trabajo desde un punto de vista cronológico. Digamos que Marbella empieza en el año 1947, empieza turísticamente hablando, cuando se inaugura el hotel de Ricardo Soriano, es decir, el Rodeo. Antes había existido otro hotel, que era el Miramar, que se abrió en el año 33, pero del que quedan muy pocos vestigios y muy pocas imágenes, y por supuesto no ha marcado la pauta estética de la imagen de esta ciudad. Y yo termino el trabajo más o menos con la llegada de la democracia. Seguramente hablaré de cosas que suceden anteriormente y de cosas que suceden posteriormente. Pero yo entiendo que cuando llega la democracia, Marbella ya ha definido su estética. Marbella ya ha vendido su imagen. Marbella ya se exhibe ante el mundo de una manera. Para basar este trabajo, he cogido 4 estilos arquitectónicos, 4 movimientos, 4 corrientes estéticas que se dan en el siglo XX en Andalucía y en el mundo. Una solamente es la que se da en todo el mundo y también en la Costa del Sol, y las otras 3 son puramente andaluzas. El primer estilo es muy improbable que fuera a definir a la ciudad de Marbella, pero yo lo he querido mencionar. Yo lo he querido mencionar porque yo no quiero descontextualizar, lo diré, esa palabra, del ámbito geográfico al que pertenece nuestra ciudad. Y Marbella pertenece a Andalucía, y en Andalucía sucede una serie de cosas de las que Marbella no tiene que estar exenta. Esos 4 estilos son el regionalismo, el estilo árabe, que la mayoría de los autores llaman neoárabe contemporáneo, pero yo para aclararnos mejor las cosas, le llamo el estilo árabe, el estilo internacional o movimiento moderno, esos son sus nombres, y el estilo andaluz, y que la mayoría de los autores llaman neopopular andaluz. También le llamo el neo y el popular, y me he quedado solamente con lo de andaluz, para que también no sea más fácil. El estilo regionalista, que es el primero en el que he basado las posibles estéticas con las que Marbella se define, es una corriente estética que se da en toda Europa, que surge a final del siglo XIX, que aquí en España se desvanece con la llegada de la democracia. Las influencias que tiene este estilo están, digamos, basadas en las glorias de Andalucía, en el estilo hispano-musulmán y en el barroco. De ahí beben los arquitectos del regionalismo y con una especie de costelera hacen un estilo, pero igual que lo hacen aquí, lo hacen en el resto de Europa. En Andalucía, el estilo regionalista, donde cuaja y donde realmente se arrasa, es la capital de Andalucía, en Sevilla. Primeramente porque el auge y el momento del estilo coincide con la exposición iberoamericana de 1929, donde Sevilla puede exponer toda la arquitectura que quiera, y de hecho en Sevilla, a partir de la exposición de 1929, no hay una calle que no tenga un edificio regionalista. De los grandes arquitectos del regionalismo, en Sevilla hay que mencionar a Aníbal González y a Juan de Talavera Valdés. Ellos beben también y se dejan influir por un conjunto arquitectónico que se da en 70 kilómetros alrededor de Sevilla capital, que se llaman las haciendas de olivar. Esto viene a colación porque en Marbella se construye un hotel a semejanza de una hacienda de olivar. Estas haciendas de olivar no hay que confundir con los cortijos. Cortijos es la construcción rural más importante del sur de España. Las haciendas de olivar tienen una diferencia. Y es que mientras que los otros se construyen exclusivamente para las labores agrícolas, las haciendas de olivar incluyen dentro de ese conjunto arquitectónico una casa para el propietario, es decir, para el señorito, que se llama el señorito.
ese espacio arquitectónico que se construye dentro de ese conjunto arquitectónico se construye muchísimo más sofisticado. Tiene patios, tiene galerías publicadas, utiliza los mármoles, la azulejería, la yesería, los artesonados. En estas haciendas de olivar se miran y construyen los grandes arquitectos del regional. En Málaga, ya acercándonos al ámbito geográfico que trata este trabajo, el estilo regionalista da unas cosas muy importantes y además ya orientadas al turismo. El arquitecto malagueño Fernando Gómez Tracha construye en primer lugar los Baños del Carmen, en esa ensoñación que se recrea en los grandes estilos arquitectónicos y estéticos de Andalucía. Utiliza azulejos, utiliza columnas con vigas de madera que vuelan casi sobre el mar. Después construye el Hotel Caleta Palace, que hoy creo que es un ambulatorio, una residencia de Rosa. Y después construye el Hotel Miramar. Se inauguró con el nombre de Príncipe de Asturias, después fue Miramar, después estuvo abandonado y ahora, por suerte para los malagueños, se vuelve a inaugurar el año que viene su hotel de 5 estrellas. Esos tres edificios son regionalistas. Esa es, digamos, la impronta que deja el regionalismo en Málaga. Aquí vemos en la Plaza de España, en un dibujo de Aníbal González, y el ABC de Sevilla de la Castellana, dos obras cumbres de Aníbal González, que es el gran arquitecto del regionalismo, no solamente en Andalucía, sino en España. Aquí en Marbella el estilo regionalista no llega en su momento, porque, como he dicho antes, el estilo se desvanece con la, si no lo he dicho, lo digo ahora, se desvanece con la llegada de la Guerra Civil. Y Marbella no empieza, turísticamente hablando, al menos desde mi punto de vista, hasta la inauguración del Hotel El Rodeo en 1947, de Ricardo Soriano. Entonces, lo que se construye en estilo regionalista es, digamos, a posteriori. Pero hubo un militar afincado en la zona, Ramiro Campos Turmo, que escribió dos pequeños libretos, dos pequeñas obras que se llaman Costa Bella de la Riviera Española y El Jardín de España en Marbella, publicadas en el año 28, una de ellas, y la otra en el año 29. Y voy a leer textualmente un párrafo de El Jardín de España en Marbella, escrito por Ramiro Campos Turmo. Para la estética del conjunto se proyectarían plantas, glorietas, inscripciones, columnas, estatuas y diversas construcciones con el objeto de convertir dicho terreno en el lugar más agradable de Europa. Ramiro Campos Turmo estaba pensando en el estilo árabe, no obviamente porque habla de estatuas y los árabes las aborrecen. En el estilo internacional, no, porque el estilo internacional está empezando a germinar en Alemania y Ramiro Campos Turmo dudo muchísimo que tuviera conocimiento de esta gran corriente arquitectónica que es el movimiento moderno. En la estética popular, en la arquitectura tradicional y popular andaluza tampoco, porque habla de glorietas, de inscripciones, de columnas, y eso desde luego no es una arquitectura popular. Si la obra se publica en el año 29, y en el año 29 es la Expo de Sevilla, la Expo Iberoamericana, y el estilo imperante es el regionalismo, Marbella no será nunca regionalista, pero por lo menos yo quiero señalarla porque alguien la soñó. Alguien la soñó regionalista. En este caso fue Ramiro Campos Turmo. Esta es la imagen del aeropuerto de Málaga. Esta es la primera terminal que se construye en el aeropuerto de Málaga. El aeropuerto de Málaga a mí me ha servido para la realización de este trabajo porque entiendo que es el vestíbulo de entrada de los turistas y de los visitantes que van a llegar a la Costa del Sol. Por lo tanto, la estética primera que se van a encontrar cuando se bajen del avión es la que se supone que se van a encontrar en el paraíso ese que vienen buscando. Luis Gutiérrez Soto, que es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en España, construyó la terminal esta en el año 1947. El estilo regionalista ya casi ha decaído. Sin embargo, él se deja influir por las haciendas de olivar, aunque no lo veamos tan claro, pero efectivamente él piensa que es la estética con la que debe de construir la terminal de Málaga, donde los que se bajen del avión vean esa estética. Ese edificio, insisto, se construye ya cuando el estilo regionalista ha decaído. En Marbella,
los edificios que se construyen en el estilo regionalista son muy a posteriori. Pero yo he señalado unos cuantos para que no se nos olvide que esa influencia de ese gran estilo de Andalucía existió en Marbella. El primero es este, que es la Caja de Ahorros de Ronda, la primera sede de la Caja de Ahorros de Ronda en Marbella, construida en Ricardo Soriano, del año 1952. Como veis, no es que sea regionalista del todo, pero tiene una cierta impronta regionalista. Bueno, el ladrillo visto, el enlucido de cal, los faroles, el friso de arriba. Estas dos intervenciones, el Cortijo Blanco, que si lo estáis viendo en la pantalla, es una hacienda de Olivar. Su propietario era sevillano y luego copió una hacienda, incluso a lo mejor sería propietario de una de ellas. Y pensó que su hotel de Marbella podría ser una hacienda de Olivar. Es una hacienda de Olivar, no es un cortijo que se llame Cortijo Blanco. Estamos viendo que hay arcos, que hay escudos, que hay columnas. Eso no es una arquitectura popular. De esta estética de las haciendas de Olivar, insisto, beben los regionalistas. El de abajo, el Hotel La Chapa, no es que sea tampoco regionalista, pero tiene una influencia, además, los arquitectos eran asturianos, donde el regionalismo no tiene mucha fuerza, pero ahí tenemos esa semiplaza circular o la galería porticada, con la intervención posiblemente más importante del estilo regionalista es el Hotel Andalucía. Y los arquitectos sí bebieron directamente del regionalismo. Fueron discípulos de los dos grandes arquitectos del regionalismo en Sevilla, Aníbal González y Juan de Talavera. Ellos sí construyeron un edificio regionalista, mucho más que se construyó en los años 70 y el estilo he dicho que ya ha decaído. Ahí está, después por supuesto, el Hotel Andalucía Plaza se desvirtúa, y me parece que ahora lo que tiene un casino en primera línea y no se nota los arcos, y los herrajes, y los faroles, pero bueno, así se construyó y así lo diseñaron. El Hotel El Fuerte, en un principio, también tuvo un cierto aire regionalista con los dos torreones, con la cubierta a cuatro aguas, la marquesina, pero lo más curioso del Hotel El Fuerte es que se vuelve regionalista ya en los años 80, cuando ya el estilo ni existe, o sea, ya nadie construye de esa forma. En los años 80 el patrimonio regionalista ya está catalogado incluso como patrimonio. Se construye una marquesina con las tejas vidriadas en verde, las cubiertas de los dos torreones, se pinta de un color almaga evidente, y digamos que se convierte en un estilo, insisto, el regionalismo ya hace muchísimo tiempo que ha pasado, pero este edificio tiene una cierta influencia del regionalismo. Antes de pasar a hablar del segundo estilo, en el que Marbella se podría haber definido y en el que tiene muchas puntuaciones, que es el estilo árabe, tengo que aclarar que la mayoría de los autores consideran al neomudéjar dentro del estilo regionalista. Yo lo he entresacado del regionalismo y lo he metido en el estilo árabe. Y por una sencilla razón. Porque el regionalismo tiene muchas influencias del barroco y el neomudéjar no tiene ninguna. Ahora hablo del estilo. Ahora hablo un poquito del neomudéjar. Si Marbella tuvo posibilidades de haberse adscrito al regionalismo, ya que era el estilo imperante en los años 20 y 30, cuando empieza a despegar, cuando el fenómeno socioeconómico del turismo empieza a despegar, la Costa del Sol y Marbella podrían haberse mirado en el espejo de nuestro rico pasado hispano-musulmán. Está la Alhambra, los Reales Alcázares, que se construyeron en época cristiana, construyeron parte de los alarices de la Alhambra, y en la esquina, por supuesto, la Giralda, y en este caso la Alcazaba de Málaga, para acercarnos un poco al ámbito geográfico que se está tratando. ¿Se miraron ahí? Bueno, se miran un poco después. Los primeros turistas, o los que muchos llaman los pioneros del turismo, fueron los viajeros románticos. De hecho, ellos lo que hacían era el Gran Tour. Era hacer un viaje por las ciudades más emblemáticas de Italia y los más aventureros por España y por el sur de España. De ahí que tour, viene la palabra turista. Washington Irving, he metido esta portada del libro Los cuentos de la Alhambra, fue uno de los muchos viajeros románticos que se acercaron hasta Andalucía, en parte atraídos por el gran patrimonio que poseía
poseía y poseía Andalucía. Y ellos fueron los primeros que divulgaron la imagen arquitectónica y estética de Andalucía. Este es el castillo de Marbella. Cuando Marbella empieza, puede mirarse en este espejo de este patrimonio que nosotros tenemos. Es una posibilidad. Hablo del neomudéjar. El neomudéjar, que yo insisto, lo he incluido dentro del gran estilo árabe, para no entrar en tantos detalles, tantos niños y tal y cual. El neomudéjar, cuando surge, se constituye casi en estilo nacional. En España se reivindica este estilo como si fuera nuestro estilo. Quizás porque es un estilo hispano auténtico, que no tiene influencias ninguna de los Pirineos para arriba. En el estilo neomudéjar se construyen las plazas de toros, la mayoría de las plazas de toros, las baraguetas, en este caso quizás de la Venta, en este caso el Teatro Falla de Cádiz. Hoteles, balnearios, una arquitectura en las estaciones de trenes, muchas estaciones de trenes, como habéis visto. Pero es un estilo que está muy unido al ocio, que es un modo también de turismo, ¿no? Este es un hotel, el Hotel Alhambra Palace, que se construye en estilo neomudéjar. Digamos que es el gran establecimiento, el primer gran establecimiento hotelero de Andalucía que se construye con esta fuerte inspiración árabe. Abajo, los interiores. Los interiores del estilo árabe y los interiores del resto de lo que voy a hablar lo voy a explicar ahora mismo. Todo lo que está asociado al lujo, a la opulencia, está agarrado en la mentalidad de la inmensa mayoría de la gente que lo lleva a cabo a los grandes estilos del siglo XVIII, a los XIV, a los XV, ahí lo estáis viendo. La moldura, los dorados, los terciopelos. Cuando los petrodólares, que a mí es un calificativo que me hace mucha gracia, pero que aclara muy bien quiénes fueron esa gente que llegó a Marbella en los años 80 y construye esos palacios y esas villas, muchas de ellas en estilo neomudéjar, aunque el estilo ya no esté válido o no sea el estilo imperante, pero ellos retoman ese estilo que se basa en el esplendor de la España hispano-musulmana, decoran estas casas en ese estilo que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo árabe. Es curioso, pero lo que está asociado al lujo y a la opulencia, hoy día los rusos lo siguen utilizando. Es increíble, pero es cierto. Ahí está una habitación de cuando se inauguró el Hotel Alhambra Palace. Si hoy entramos en cualquier villa o en cualquier palacio, aquí en Marbella, donde viven los árabes o los rusos, esos son los muebles que nos encontramos. Por lo tanto, todo lo que se construye en la costa, o la mayoría de lo que se construye en la costa, en el estilo árabe, no está decorado en el estilo árabe. Hay solamente un elemento que se viene arrastrando desde el regionalismo, que es el farol granadino, que todos seguramente saben a lo que me estoy refiriendo. Incluso el farol granadino, ese farol de cristales cromados de varios colores, ese se utiliza en el regionalismo, se utiliza en el estilo árabe, se coloca después en los apartamentos que se construyen en el estilo internacional y se construyen y se utilizan después en el estilo popular andaluz. Y hoy día el farol árabe yo creo que es un elemento decorativo que ha venido carreando Andalucía y se sigue utilizando. Y todo esto lo viene a lo más normal. Se fusiona con estos estilos 18, donde el dorado, las molduras, se mete el farol árabe y todo el mundo lo ve como la cosa más normal del mundo. Pero ahí está, eso es. En el estilo neomudéjar, en Málaga, se construye el mercado del Molinillo, que no sé si todo el mundo conoce, lo estáis viendo con un exagerado orientalismo, y ya en Torremolinos, la villa del industrial malagueño Enrique Ruiz Navarro. Estáis viendo que es un capricho arquitectónico donde se expresa hasta la extremación, toda esa ensoñación de un mundo exótico y desaparecido. Por suerte, este edificio se ha restaurado, es propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos y hoy es un centro cultural. En Marbella, en el momento en que el neomudéjar impera, tampoco se construye nada. Se construye a posteriori, a partir de los años 80, con la llegada
de las cortes de Arabia Saudí. Pero como el trabajo yo lo he intentado cerrar con la llegada de la democracia, porque, insisto, creo que el estilo de Marbella ya se ha definido, eso ya está escrito por otra persona que además ya han hecho una labor magnífica, hablando ya del estilo neo-árabe contemporáneo. En Benalmádena, el castillo de Bilbil, que todos conoceremos, bueno, pasa mil veces, hasta el 340, en el estilo neo-mudéjar. En Marbella ya en los años 70 se construye el oasis, está claro que se construye en estilo árabe, aunque insisto, la mayoría de los autores neo-árabe contemporáneo, y lo de abajo es lo que originariamente era el club social, que después fue el restaurante todo en Irán, que ahí sí tiene ahí un componente fuerte del neo-mudéjar. El edificio Port Oasis, nos recuerda, es una pirámide truncada, con todas las palmeras que lo rodean, que luego nos transportan también a un mundo oriental, exótico, y abajo un apartamento del edificio Port Oasis, como estáis viendo, tampoco está decorado en estilo árabe. Utiliza ahí ese sillón Luis XIV, una estatua, los bulbos, las cortinas. Yo no sé si es que a los turistas o a los visitantes, a lo mejor que no tienen muchas ganas de estar sentados en el suelo con cojines, o que a la hora de comer, a los occidentales les gusta comer en una mesa alta. El caso es que el estilo árabe se decora muy poco, vamos, por decir casi nada. Esta casa es la Caña, la casa de la duquesa de Alba, que en un origen no era así. Cuando la construyó en el año 63 y la abrió y la presentó en la revista Aula, era un edificio funcional, con unos ventanales, pero después fue mutando al estilo árabe, y ahí tenemos una fotografía de ella sí como propia con el caftán, pero la decoración tampoco es estilo árabe, lo que se lleva en el momento. Ahí hay una amalgama de jarrones, está unido a la estética del pop, el gato, todo eso. En el estilo árabe no vemos absolutamente nada, aunque la casa, desde luego, parece una casa sacada de la Medina de Asilac, trasladada al paso marítimo de Marbella. El club náutico, este disfraz, porque digo un disfraz, porque originariamente la construcción, igual que las cañas de la duquesa de Alba, tampoco era así. Pero lo que estoy aquí, muchos recordaréis como era el club náutico. A partir de la llegada de los árabes a Marbella en los años 80, el arquitecto que diseñó el actual puerto deportivo le puso esta carátula, que desde luego, obviamente, nos recuerda a un edificio de fuerte reminiscencia árabe. Esto era el puerto de Málaga, pero ahora sí lo recuerdo. El tercer estilo en el que yo he basado este trabajo es el estilo internacional o el movimiento moderno. El movimiento moderno surge en la Alemania de entreguerras, en la conocida como Bauhaus, y en España llega muy pronto. Dice nadie que España se quedó atrás cuando el estilo internacional del movimiento moderno llega. El primer congreso de arquitectura moderna se celebró en un crucero que salió desde Marsella con rumbo a las islas griegas, se llamaba FIAM, Congreso de Arquitectura Moderna, y España participó. Muchos arquitectos españoles sabían de antemano y desde un principio que lo que se estaba cocinando en el mundo. Es la gran corriente arquitectónica y estética del siglo XX. Muchos lo conocen como el movimiento moderno, yo aquí en este trabajo le he llamado el estilo internacional. El estilo internacional basa parte de sus fundamentos en los nuevos materiales que del siglo XX, a través de los avances de la técnica, se crean como el hormigón, el acero, el cristal. Sin esos materiales, posiblemente el estilo internacional no existiría, al menos desde un principio. En Andalucía se construyen muchas cosas en estilo internacional. En un principio, infraestructura orientada más bien a infraestructuras hidráulicas, presas, puentes, con arquitectos de muchísima categoría. Cuando el fenómeno socioeconómico del turismo irrumpe en la Costa del Sol, muchos de esos arquitectos que están agarrados, digamos, nueva corriente, esta gran corriente estética del siglo XX, que es el estilo internacional, pues tiene la Costa del Sol. Kilómetros de playa donde expresar ese ideario que es el movimiento internacional. Digamos que en los años 50
cuando la Costa del Sol, además se redacta el plan de ordenación de la Costa del Sol ya bajo mandato de la dictadura de Franco, el movimiento está en su mayor apogeo. La Fundación Docomomo, que es la fundación que se encarga de la preservación, la catalogación, la divulgación del patrimonio, de la arquitectura, del estilo internacional, del movimiento moderno en el mundo, aquí en España se llama Docomomo Ibérica, tiene la sede en Barcelona, tiene catalogados muchos edificios en Andalucía y en la Costa del Sol también, ya orientados directamente al turismo. En Marbella tiene catalogado 5 edificios del estilo internacional. El Hotel Don Carlos, la Ciudad Sindical, los Moteros, que lo tiene ahí catalogado como P, porque ha sufrido tantas rehabilitaciones posteriormente que la imagen primigenia ya no la tiene, y posiblemente yo creo que le quiten la catalogación, porque ya realmente no pertenece al estilo internacional. Los apartamentos Espol y, por supuesto, el icono, que es el Hotel Don Pepe. Esta imagen del aeropuerto de Málaga, porque antes he dicho que el vestíbulo de entrada a la Costa del Sol iba a ser lo primero que iban a encontrarse los turistas y los visitantes. Después de la terminal regionalista de Luis Gutiérrez Soto del año 47, la terminal de Málaga se queda muy pronto pequeña, empiezan a llegar esa ingente cantidad de turistas que empiezan a llegar en la Costa del Sol en los años 60, y se tiene que ampliar, y entonces se construye esta terminal. Ahí veis cómo sobrevuela la marquesina por el hormigón, que se pueden, le permite a los arquitectos hacer este tipo de arquitectura, esa marquesina que vuela. Este es el Hotel Hilton, ahora se llama Carlos, está sujetado sobre esas cubes de hormigón, que nos recuerda al estilo de la UNESCO de París. Y en primer término, digamos, la primera instalación moderna, con vocación de ser moderna, está el conjunto escultórico de hierro del francés Robert Guilly. Este es un elemento que me ha parecido curioso traer a colación, porque estuvo adornando las calles de Marbella. Y esta es una escultura adscrita al movimiento internacional. Esta escultura giraba, no sé si alguien se acuerda, pero giraba. Estaba puesta en la puerta del Banco Coca durante mucho tiempo desde la Soledad. En un momento en que Marbella se quiso enversar de esta manera. Marbella y la Costa del Sol, porque además había una gana muy fuerte de que la Costa del Sol y Marbella se diferenciaran de la empobrecida España del momento. Y el estilo internacional del movimiento moderno le da esa oportunidad. Diferenciarse de lo que está sucediendo en España en ese momento. Por eso estas instalaciones eran un poco el orgullo de los habitantes de Marbella, porque era la modernidad más absoluta. Y era una estética que además los turistas y todo el mundo que venía aclamaba, aunque no parezca una cosa muy antigua, muy pasada de moda. Pero en su momento, cuando este estilo estaba imperante, realmente era lo más valioso que se podía ofrecer al turista. Es un momento en que lo tradicional, por supuesto el regionalismo, ya no existe y no es válido. Esta es la ciudad residencial del tiempo libre. Es el conjunto arquitectónico del estilo internacional no solamente más importante que hay en Marbella y en la Costa del Sol y en Andalucía, pero es que posiblemente sea uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de España. De hecho, la Junta de Andalucía lo tiene catalogado como bien de interés cultural y no me extraña que algún día lo declaro algo más. ¿Qué le pasa aparte de lo que significa? Bueno, el estilo internacional, cuando nace, aborrece lo tradicional, los localismos, lo pintoresco. Nace como algo muy nuevo y desde luego no mira el paisaje, no dialoga ni con los ríos, ni con el mar, ni con las montañas. Bueno, el Málaga Palacio, que está catalogado como edificio de estilo internacional, emerge ahí como un monstruo en medio del casco histórico de Málaga, ocultando la catedral para siempre.
Como ejemplo más significativo que el Málaga Palacio de lo que significa el Don Carlos, claro que he visto. Y rompió ahí también, en medio de una masa de pinos. No miró, el Distrito Nacional, eso no lo contempla. No utiliza nada de lo tradicional, de hecho lo aborrece, pero esta ciudad residencial del tiempo libre es un ejemplo extraño, porque sí dialoga con el paisaje, sí guarda la volumetría. Lo que pasa es que la forma, esa forma sinuosa, esa geografía blanda y abstracta, tan original. Oscar Niemeyer en Brasilia está haciendo algo muy parecido en el mismo momento. Esta postal se ve en Marbella, cuando se construyó, como una de las imágenes que más identifica con la ciudad de Marbella. Está un poco olvidado, pero bueno, está catalogado como bien interés cultural por la Junta de Andalucía y aquí está como uno de los ejemplos máximos de la costa española y de España en el movimiento moderno o el estilo internacional. Los Monteros está ahí, como ya he dicho, está a punto de descatalogarse. Y el conjunto de los apartamentos del Espol son 3 volúmenes que se cierran al jardín y a la piscina, muy originales, sobre todo porque tienen unos paramentos de azulejo con las olas del mar, pero cuando se abrió también fue de una modernidad absoluta. Tampoco se decoró el estilo internacional. En la costa, muchos de los edificios, de los hoteles y de los establecimientos que se construyen bajo los parámetros del movimiento moderno, tampoco le pasa igual al estilo árabe. Dentro no tienen la modernidad que el edificio tiene por fuera. Aparte del pez Pablo de Torremolinos, que se decoró, fue el orgullo de sus dueños, de cómo se decoró, lo decoró el decorador francés que se llamaba Pierre Louis. El Espol, por ejemplo, pues ahí hubo de todo. Os voy a recordar que cuando esto está sucediendo en la Costa del Sol, en Marbella, el Estado español ya se ha implicado de lleno en este fenómeno que al principio lo miró como cero, y empieza a crear la red de paradores, lo que se llama paradores nacionales, que se establecen en castillos y en palacios y que tiran de una decoración y de una estética que tiene mucho que ver con esa España Giralda, esa España de Castilla, esos símbolos de blasones, de arcones, de escudos, de esas armaduras en las esquinas. Así se decoran los paradores nacionales. Y ese estilo carga entre la población y entre los decoradores. Porque además es más barato que el mobiliario del estilo internacional. El mobiliario del estilo internacional, muchos de ellos en ese momento eran los que habían diseñado los grandes arquitectos y diseñadores del estilo internacional, como Gropius, como Mies van der Rohe. Y ese mobiliario hoy día sigue siendo carísimo. Decorar un hotel como el Don Pepe, entero de estilo internacional, puro, le costaría a la calidad media, le costaría un dineral. El estilo paradores es que le encanta a la gente. Tiene tanto éxito y como se puede utilizar de una manera un poco más barata, todo el mundo va a utilizar arcones, ni tapices, pero bueno, de una manera un poquito más humilde, eso se vende en los anticuarios de ruta. En las tiendas de souvenir que empiezan a aflorar por toda la península, se venden escudos y se venden armaduras y se venden espadas toledanas, y todas las espadas toledanas llenan un pasillo. Aunque por fuera, el edificio fuera de una modernidad y con toda la firma del arquitecto de turno. Eso es así. Y todo lo hemos visto. Y todavía está así. Muchos de ellos siguen así. Quiero hablar entre los exteriores y los interiores, porque es que en la mayoría de los casos, ni en el estilo árabe, ni en el estilo interior, tiene nada que ver. Es así. Posiblemente había muchas villas en la Costa del Sol que sus dueños trataron el mobiliario más moderno, más radical, incluso algunas con la firma de Le Corbusier, pero desde luego el Hotel Espol no es uno de ellos. El paradigma de la arquitectura internacional y del movimiento moderno en la Costa del Sol, en Marbella y en España es el Hotel Don Pepe, del arquitecto uruguayense Eleuterio Población Snell. La cadena Meliá le encargó a este arquitecto, que ya había hecho muchos hoteles cuando diseñó el Hotel Don Pepe en España, afamado arquitecto. De entrada, cuando empezó a construirlo, no iba a tener 5 estrellas, iba a tener 4 estrellas.
Él, es como si yo cojo este folio y lo giro muy levemente. Es como un boomerang. Que conste, también parece bellísimo, pero que pertenece al movimiento moderno. Es una pantalla que le da la para sierra. Aborrece el paisaje. Aborrece todo lo que hay detrás. He dicho que el movimiento moderno no tiene nada que ver con el paisaje. Se desvincula absolutamente del terreno. De hecho, el territorio de la Puerta del Sol se quedó pasmado ante la erupción de cosas como el Don Pepe, el Lucano, el Pez Para o el Mar a la Palacia. Lo que pasa es que lo del Don Pepe es de una elegancia increíble. El Deuterio de Población cogió un único volumen arquitectónico, lógico, casi como un abrazo del trozo de marbre que le corresponde al Don Pepe. Parece que es que se quiere quedar con él. El protagonista de la novela de Antonio Muñoz Molina, Ignacio Abel, el arquitecto Ignacio Abel, de la novela La Noche de los Tiempos, dice: la arquitectura determina el ánimo de la gente. El Hotel Don Pepe parece como único objetivo servir al deseo. Pensadlo, miradlo cuando paséis por el Paso Martín. En Marbella ya bajo el estilo internacional, desvirtuado, se construyen muchas cosas. La primera pantalla, digamos, que se construye delante del casco histórico es el Hotel San Cristóbal. La modernidad para nosotros, los de aquí, radicó en que se instalaron las primeras escaleras eléctricas de la ciudad. Posteriormente, pero ahí lo estáis viendo, que ese estilo internacional, un poco desvirtuado ya, como la característica del Don Pepe, por supuesto, y del Don Carlos. Desgraciadamente no existe la estación de autobuses de Cortillo. ¿Veis la marquesina volada? Gracias al hormigón. La curva tan sinuosa y tan elegante de este edificio que es hecho abajo. Algunos de los adornos con los que Marbella se quiere expresar, esa gana de diferenciarse de lo que había alrededor, la entrada al camping y un cartel de la discoteca Pata Pata con esas letras psicodélicas, digamos, son estilos decorativos que viven ya al par del estilo internacional, ya más desvirtuado, un estilo como la psicodelia y como el pop. Ahora lo visto. La arquitectura popular y la arquitectura vernácula es posiblemente donde los pueblos se agarran a la hora de diferenciarse unos de otros. Andalucía posee una arquitectura popular y una arquitectura tradicional valiosísima. Andalucía es muy diversa, desde Cabo de Gata hasta la Sierra de Huelva. Se dan muchas tipologías. En Cabo de Gata no llueve y en la Sierra de Huelva nieva. Entonces, la arquitectura popular de Andalucía es muy amplia y es muy diversa. Esta es la ermita del Calvario de Marbella, que es arquitectura popular. Yo no sé cómo está ahora, no sé cuándo aún lo han colocado encima. Así era en su origen. Marbella, y este es el cuarto estilo en el que yo desarrolló este trabajo, no fue regionalista, porque se soñó, no fue definida como estilo árabe, que ya muestra, y posteriormente en los años 80 se podría haber agarrado a esa definición o a esa estética árabe. En el estilo internacional los edificios son pocos y están muy aislados, si estuvieran todos juntos en el paso marítimo, hablando de los grandes, por supuesto, no del Marbella Center ni el Marbella 2000. Podría haber sido definida dentro del estilo internacional, es muy difícil, porque solamente hay una ciudad en el mundo construida en el estilo internacional que Brasilia. Además, tiene edificios sueltos. El estilo que más puntuaciones tiene en estos cuatro en los que yo he estado trabajando es el que se inspira en la arquitectura popular y en la arquitectura tradicional. Yo lo he llamado directamente estilo andaluz. Su nombre
para los estudiosos del tema, es neopopular andaluz. Yo me he tomado todos los neos, todos los ritmos, y era un poquito más esto. Tengo que aclarar que, aunque la arquitectura bella, la neopopular, algo que existe y en la que se estudia, y de hecho hay muchas tesis doctorales que hablan de esta arquitectura, es una falsificación. La arquitectura popular andaluza, la Andalucía real, de los años 20, de los años 30, de los años 40, es esto que estamos viendo. La imagen de esa Andalucía, de esa estética, de esa arquitectura andaluza, es esta. Yo no sé lo que os transmite a vosotros. A mí, lo que me transmite directamente es miseria. Efectivamente, Andalucía no era toda blanca, de cal, ni tenía una rayita pintada de verde, ni jamás estuvo decorada con macetas de geranio por las calles, ni con platos. Eso surge, el origen de esa estética neopopular andaluza surge cuando se construye el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Porque el barrio de Santa Cruz de Sevilla es una escenografía diseñada ex profeso para la exposición iberoamericana de los años 1929. Sevilla no era así. Eso se creó ex profeso, pensando ya en el visitante, pensando en el turista. Esa no es la arquitectura popular sevillana. Eso no existe hasta el año 29. El desarrollo de la industria turística en la Costa del Sol se está mirando en esto. Pero eso es una falsificación. Lo cual no quiere decir que hoy exista. Al calor de esta estética, acentuando mucho los símbolos, los elementos arquitectónicos, se crean en la Costa del Sol infinidad de urbanizaciones. En esta es Marbella, el casco histórico, para que veáis que, por supuesto, el colorido, esa escenografía tan alegre, era otra cosa. El primer hotel que se abre en Marbella, que se inaugura en Marbella, que para mí es el pistoletazo de salida de Marbella hacia el exterior, hacia el mundo, es el Hotel de los Rodeos, que lo abrió Ricardo Soriano en 1947. Yo no sé si es que no tenía dinero, pero él desde luego utiliza esta estética, la estética popular, la que se basa su hotel y su establecimiento hotelero en esta arquitectura, en la nuestra, digamos. Un poco fantaseada, claro, el hecho es que es una recreación, pero ya, las cabañas que estáis viendo, de una voluntad, de una humildad y de una pobreza voluntaria. Él era un aristócrata, él había viajado por todo el mundo, él había pasado sus veranos en Biarritz, él sabía lo que era el lujo y cómo y cuál es la expresión del lujo. Y luego eso lo aborrece, está claro, insisto, a lo mejor que no tenía dinero, le echó mucha imaginación, pero para eso está ahí. Utiliza la jorza, la llena de geranio, ese es el interior, ese es el de la espalda, con un toro de colgado, una cosa muy simple. Pues tiene un éxito increíble. Dos aristócratas que van camino de Tánger, en esa época, todos sus amigos aristócratas les encanta. Y esto triunfa. Es darle la vuelta a la tortilla un poquito. El lujo, desde luego, de Biarritz, de Niza y de San Sebastián, que habían sido las grandes ciudades turísticas en la España del final del siglo XIX y principio del siglo XX, está claro que no es lo que está buscando Ricardo Soriano. Si lo aborrece por sistema de los hartos de aburrido que estaba de esos sitios, yo no lo sé. Pero él se agarra a esta estética, a esta arquitectura, y con esta estética es con la que triunfa. Pero no solamente él, sino que después llega su sobrino Alfonso de Barbelonge y hace lo mismo. Compra Santa Margarita, un cortijo al lado del mar, y le hace 18 habitaciones, insisto, también de una pobreza voluntaria. De hecho, los cabeceros los pintó, pone macetas, arriates encalados, ¿no? Triunfa que ya media aristocracia europea, ya por supuesto, ya no quiere ir a esos otros lugares, a esas estéticas pasadas de moda. Esto es la idea del paraíso. Lo de abajo es el Marbella Club ahora, ya actualizado, pero no deja los elementos tradicionales atrás. Hay un montón, hay un montaje de platos de faja lauza colgados en la pared que lo está ahí viendo. Sigue utilizando la misma estética popular, ahora, en la actualidad, esa foto de la decoración. El gran proyecto urbanístico, paisajístico,
y turístico de la Marbella de los años 60 lo constituye Nueva Andalucía. El constructor José Banús, constructor del régimen de Franco, compró en el año 62 cantidad de metros cuadrados, lo que entonces era conocido como la finca del Ángel, y diseña, bueno, los arquitectos y los paisajistas que tiene contratados, diseñan una gran ciudad, que de hecho al principio se llamó Ciudad Turística Parque Nueva Andalucía. Y de entrada, lo que construye está inspirado en el estilo popular de la arquitectura vernácula. Me lo estáis viendo con diferencias, obviamente, en el lucido de cal, las cubiertas de teja árabe, el volumen acorde con los pueblos de Andalucía. Pero el gran proyecto de Nueva Andalucía lo va a constituir la Marina, es decir, el puerto deportivo. En un principio, José Banús no existe, su arquitecto, pensó en una serie de bloques de unas 10 plantas cada una, bajo los parámetros del estilo internacional, en perpendicular a la playa. Y dicen que fue el propio Franco, tan eso que fue el propio Franco, quien le dijo: no haga esto, haz un pueblo marinero, encalado, más acorde. Franco, por lo visto, aborrecía el estilo internacional. De hecho, Luis de Resto, que fue el arquitecto del régimen, cuando llegó ya la dictadura, olvidó el estilo y empezó a hacer edificios al estilo del Escorial, como se supone que la gente de Franco le tenía. Él realmente fue el arquitecto del puerto Banús, el suizo Noli Schreck, que había venido a Marbella para construir el Beach Club del Marbella Club, quien le dijo a Banús que no hiciera eso, que construyera un puerto deportivo inspirado en la arquitectura que él estaba trabajando en el Marbella Club, que le parecía que iba a tener mucho más éxito. En el año 1970 se inaugura el puerto de José Banús, una gran fiesta, a la que acudieron personalidades de todo el mundo. Aquí está el puerto de José Banús, obviamente en estilo popular, basado en la influencia de la arquitectura vernacularista, con el lucido de cal, los volúmenes que nos sobrepasan más allá de lo que era y la fotografía. La gran fiesta, como estoy diciendo, vieron personalidades de todo el mundo, entre ellos los príncipes de Mónaco. Es decir, que aunque el glamour ya se había sentado en Marbella, en mayo de 1970, el tan traído y llevado concepto del glamour tuvo como escenografía y como decorado a la arquitectura popular andaluza. Y esa es la imagen que esa gente que vino, y las que vienen posteriores, las que fueron a la Marbella Club, difunden de Marbella. Esta es la casa sindical, porque mientras que se están construyendo esas cosas en el territorio municipal, el núcleo urbano también está creciendo. Y se sale fuera de lo que era durante siglos, ¿no? Se extiende hacia la Avenida del Mar, se extiende por Ricardo Soriano, se extiende por lo que la urbanística Mansol, detrás del fuerte. No es que sea un estilo andaluz propiamente dicho, pero al menos guarda los volúmenes del casco histórico. Esto no existe, como la mayoría de esto que es la Avenida del Mar, son casas con la teja árabe, las cubiertas de teja árabe, el lucido de cal. No están folclorizadas, es decir, no tienen una maceta ni platos en la puerta, pero al menos había una armonía con el casco histórico. Esto no va a servir para definir a Marbella porque no existe y se echa abajo muy pronto, y lo que surge aquí es lo que ya sabemos que existe. Cuando el casco histórico empieza a adornarse, el Marbella Club, el Puerto Banús, en Marbella empieza también el casco histórico a suceder una serie de cosas. Esto me parece interesante de contar. Esa es Ana de Pombo, que abrió la primera tienda de chic en el casco histórico, con los murales que le pintó el dramaturgo Jean Cocteau. Detrás y abajo una fotografía de la Tartana. La Tartana fue la primera tienda que abrió el gran maestro de la decoración en Marbella, que fue Jaime Parlavé. Esa fue la primera tienda que abrió. Jaime Parlavé crea, a partir de este establecimiento, un universo estético único, que se difunde desde aquí de Marbella. Él, por supuesto, toda la gente a la que le devoró. Ahí, en esta tienda, Jaime Parlavé empezó a meter su material, lo que decía, sus cosas. Muebletanía, loza.
andaluza, muebles sin pretensiones, era otro aristócrata, al igual que Alfonso de Bailó y al igual que el Marqués de Virrey de Carlos Soler, que también aborrecía ese concepto de lujo, que a ellos les parecía ya decadente. Y desde luego, yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero estos tres aristócratas, que son parte de la esencia, de la estética de Marbella, una cosa tenían clara, que el concepto del lujo iba a estar inspirado en lo local, en lo tradicional, en lo popular, en lo andaluz. Y eso no se lo puede negar a ninguno de los tres. Esta es la fonda que dio Jaime Parlalé, en ruinas también, cuando pasamos por la plaza de Santo Cristo, decorada de una manera muy sencilla, respetó todos los elementos arquitectónicos que había en el edificio. Esta es una casa de Jaime Parlalé, no es Marbella. Hay una mezcla de lo que él creó con el mimbre, con los muebles de Marruecos. Él se había criado en Tánger, con el chisme, el tiesto de cerámica granadina en el centro, que ese techo pintaba, se pintaban los techos y las vigas en Andalucía y se siguen pintando. El puente romano del arquitecto boliviano Melvin Villarroel, gran arquitecto que además en Marbella hizo varias cosas muy interesantes, no solamente en Marbella, sino en otras partes del mundo. Igual, basado en la tipología andaluza, con el Lucio de Cal, con las macetas, la Virginia del artista australiano Donald Gray, con el empedrado de las calles, el barro, el Lucio de Cal, las rejas, aquí también sin folclorizaciones y grandes aspavientos y grandes símbolos. La Plaza de Toros fue una de las intervenciones dentro del núcleo urbano, que también se agarraron a nuestro estilo, ¿no? Y también la portada, que nos recuerda un poco a la maestranza de Ronda. En el casco histórico de Marbella, posiblemente, que creo que no he conseguido una foto lo suficientemente buena, es el ayuntamiento. A lo mejor pensáis, bueno, la lógica que el ayuntamiento de Marbella, el nuevo ayuntamiento, me estoy refiriendo, no al del siglo XVI, se construyera en el estilo en el que está construido. Lo hizo el arquitecto Guillermo García Pascual, se estaba enfrentando a un entorno patrimonial y artístico muy importante como la Plaza de los Naranjos. Guarda la volumetría, por supuesto, en el Lucido de Cal, utiliza la piedra, es más de la parte de Ronda más que de la Costa del Sol. Bueno, al fin y al cabo, la arquitectura muy cercana a la construye un pasadizo con un arco en la calle Caballero para unir el ayuntamiento con otra parte del ayuntamiento que está detrás. Lo integró muy bien. En Marbella ese concepto arquitectónico no existe hasta que no lo construye Guillermo García Pascual. A ustedes os parecerá lógico que el ayuntamiento de Marbella se construyera así, pero de tan lógico no es. Plazas con más valor patrimonial y artístico que la nuestra y la Plaza de los Naranjos en los años 70 se vieron absolutamente destrozadas por intervenciones de una crueldad absoluta. Y levantaron plantas de 8 plantas y se quedaron. Por eso digo, y en Marbella se podía haber dado. Digo que en este caso fue una intervención feliz. El casco histórico de Marbella y la Plaza de los Naranjos no se lo cagaron, pero se lo podían haber cagado. Tampoco hubiera dicho nadie nada sobre eso. Esto ya, para terminar ya de hablar, son lo que yo le llamo las instalaciones. Se crea Puerto Banús, se crea Puente Romano, se crea Marbella Club, con esa estética que ya en Marbella también se adorna. En gran parte de manera espontánea, son los comerciantes los que montan estas instalaciones para vender su mercancía, pero esto está en los postales. Están en las postales que los turistas mandaban a sus casas. Y esta es la imagen que se veía de nuestra ciudad. Esto está real como están las postales que lo estoy viendo. A mí me parece muy curiosa estas instalaciones que ya casi no existen. La más curiosa para mí es esta. Porque esta es una instalación diseñada ex profeso para esta pared. Y esta no es espontánea. Esta no es de los comerciantes. Esta la hizo el propio Ayuntamiento de Marbella. Utilizó las macetas vidriadas blancas con hiedra, las unió en guirnalda unas contra y creó esta composición. Y esta es una imagen que se fotografió hasta la extenuación de nuestra ciudad. Y esta es la imagen que Héctor Balbota defiende en su artículo del Sur, que dio referencia a este trabajo. Y esta, aunque alguna gente no lo vea de la manera que lo veo yo, esta es la imagen que nuestra ciudad debe venderse. La superexplotación a la que ha llegado el casco histórico de Marbella, desde luego, no es la adecuada. Y tú escribiste un artículo que se llama Morir de éxito. Y
Marbella, como sea así, vuelve a ver esto. Por supuesto, la construcción de rascacielos de forma extraña, como eso que hay en Uruguay, eso desde luego que no lo vamos a conducir a ninguna parte. Yo tengo muy claro la estética en la que se define Marbella. Yo voy a hacer una pregunta al principio de esta charla y espero haberla argumentado lo suficientemente bien para que ustedes tengáis la misma idea que yo. Muchas gracias. Nada, yo solo tengo que decir que antes de, cuando nos pusimos a través de Fabiola, que dijo, oye Francis, ¿por qué no te animas? Francis nos daba las gracias por darle la oportunidad de poder dar la conferencia. Yo creo que las gracias se las tenemos que dar nosotros a Francis por ofrecernos tan magnífico trabajo de lo que han sido los principales estilos arquitectónicos de Marbella. Sé que ha trabajado y ha estudiado mucho para ofrecernos esta magistral, que yo creo que ha sido una magistral conferencia. Y todo lo contrario, ha sido un gran placer escucharte, por lo menos para mí. Así que muchas gracias a Francis, a vosotros por asistir. Todo lo que he hablado está en su blog, para que podáis tener constancia de lo que ha dicho, que yo creo que es muy interesante. Y además ha hecho una introducción magnífica también, que es un resumen de todo esto, que la semana que viene publicaremos en el blog de Marbella Activa para que también lo podáis disfrutar. Y nada, si queréis decir alguna cosa, este es el momento. Muchas gracias. ¡Bravo! Buenas noches, entonces, si no hay ninguna pregunta.